El despertar de la señorita Prim. Parte 3. Deshaciendo madejas. Capítulo 5. La señorita Prim no había previsto lo mucho que iba a costarle despedirse de los niños. Si a su llegada a San Ireneo alguien se lo hubiese advertido, habría sonreído con desdén y seguido su camino. Jamás había sido especialmente proclive a dejarse encandilar por la ternura que inspira la infancia. No se podía decir que no le gustasen los niños, pero sí que formaba parte de ese grupo humano que no descubre su encanto hasta que se convierte en padre o madre, y que, aun cuando ello ocurre, constata con alivio que las únicas criaturas que despiertan su interés y atención son las propias. La señorita Prim no era una de esas mujeres que se detienen en la calle a acariciar a un bebé, que charlan en la cola de un cine con un niño agarrado de la mano de su madre, que devuelven con alegría una pelota de fútbol en medio del bullicio de un grupo de escolares. Por eso se sorprendió a sí misma cuando advirtió su emoción ante la idea de tener que separarse de las 4 criaturas con las que había convivido durante los últimos meses en la casa. «¿Y jamás volveremos a verla?», dijo aquella tarde la pequeña Exi, después de que la bibliotecaria terminara de explicar su marcha. Sentados en la biblioteca, los 4 niños rodeaban a la señorita Prim con la seriedad de un consejo de guerra. Esta hizo una larga pausa antes de contestar. «Jamás» es una palabra muy exagerada. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Quizá volvamos a vernos antes de lo que creen. Quizá vayan a Italia, a estudiar a Bernini o a Giotto, y nos encontraremos allí. La expresión de desconfianza de los pequeños la animó a continuar. Imagínense que van a ver la Basílica de San Francisco, por ejemplo. ¿Saben dónde está? En Asís, respondió Tesseris desde la vieja otomana de la biblioteca. Eso es, asintió alegremente la bibliotecaria. Está en Asís. Imagínense que van a Asís a ver los frescos de Giotto. Entran en la Basílica Superior, caminan sobrecogidos por la belleza de sus techos y paredes llenos de escenas de la vida del polverelo, y cuando están más concentrados admirando la pintura, escuchan a sus espaldas una voz conocida que dice: «Ni se les ocurra tocarlos», exclamó Decca con una sonrisa traviesa. La señorita Prim guiñó un ojo al pequeño mientras se disponía a abrir una lata de galletas de manzana. Atrincherado en la butaca del hombre del sillón, esta vez fue su hermano Septimus el que habló. «No creo que podamos ir a verla a Asís. Nosotros ya conocemos Asís. Fuimos allí cuando éramos pequeños». La bibliotecaria reprimió una sonrisa y comenzó a repartir las galletas. «Yo creo que jamás volveremos a verla», repitió con pesadumbre la pequeña Exi desde la alfombra. «Se irá a Italia a vivir aventuras y nunca querrá volver, como hizo la mujer de Robert Browning». La señorita Prim rió divertida. «Yo no estaría tan segura. No creo que mi viaje tenga nada que ver con el de la mujer de Robert Browning, que por cierto se llamaba Elizabeth Barrett. Ella estaba enamorada, se fue por amor, ¿recuerdas?» «Y usted también», respondió la pequeña con convicción. «¿Yo?», exclamó la bibliotecaria asombrada. «¿Irme por amor? Pero qué idea tan absurda. Yo no me voy por amor. ¿Por qué se te ha ocurrido eso?» «No se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a nuestro jardinero», respondió la niña. «Lo oye todo por la ventana de la biblioteca», confirmó su hermano mayor. «Seguramente
nos está oyendo ahora. La señorita Prim lanzó una furtiva mirada a la ventana para asegurarse de que estaba herméticamente cerrada. El jardinero no ha podido oír algo que no es cierto. ¿De verdad creen que si me fuese a Italia por amor se lo diría a alguien? Además, no se debe curiosear ni contar chistes, no es una buena costumbre. Estoy segura de que ha sido un error. Seguramente no se ha referido a mí. Se refería a usted, dijo Deca con la firmeza de una piedra. La bibliotecaria repartió una segunda ronda de galletas mientras trataba de buscar una fórmula para salir de aquel atolladero. ¿Y por qué lo sabes? ¿Acaso dijo mi nombre? Los niños cruzaron una elocuente mirada. Si se lo decimos, ¿se enfadará con él?, preguntó Septimus con cautela. Por supuesto que no. Después de una pausa en la que pareció calibrar la sinceridad de la respuesta, el niño se decidió a continuar. Lo que dijo fue: ella va a Italia a buscar marido. Ella es usted, así la llama, explicó. La señorita Prim respiró hondo, pero no dijo nada. La habitación permaneció inmersa en una solemne calma durante unos minutos. Después, un ruido en la puerta hizo a todos volver la cabeza. Los dos enormes perros de la casa entraron en el cuarto, rozaron las rodillas de la bibliotecaria y se echaron sobre la alfombra. Ella, murmuró ésta. Luego levantó la cabeza y se dirigió a los niños. ¿Me echarán de menos cuando me vaya? Claro que sí, aunque no lo sabremos de verdad hasta que ya no esté, respondió filosóficamente Septimus. No nos dio pena que se fuesen los otros, intervino Téceris con suavidad, pero ellos no eran como usted. La señorita Prim fijó la mirada en el fuego. Le escocían los ojos, un escozor acuoso y agradable. La reconfortaba la honestidad de los niños, la sencillez con la que hablaban de lo que les disgustaba y lo que amaban, la falta de doblez que había en sus juicios, la ausencia de aquellas enormes madejas que enredaban tan a menudo las relaciones de los adultos. A él también le gusta a usted. Está triste porque se marcha, declaró Exi mientras acariciaba el largo y abundante pelo de uno de los perros. La bibliotecaria se sonrojó y volvió a desviar la mirada hacia las llamas. Seguramente le gustaba también el bibliotecario anterior. Lo que le gusta es que el trabajo se haga bien, eso es todo. El anterior no le gustaba, le pegaba a los perros. ¿De verdad?, preguntó la señorita Prim horrorizada. Los niños asintieron con la cabeza. Me gustaría ir a Italia con usted, dijo de nuevo Exi. Podríamos estudiar cosas y usted podría buscar ese marido. Por un instante, la señorita Prim se contempló, a sí misma, paseando por Florencia. Se vio entrando en la academia con paso lento y soñador, se observó mientras admiraba embelesada el David y se imaginó que una figura se situaba a su lado y le decía al oído con voz burlona: ¿Ya está lista para sacar del bolsillo la regla y el compás? No tengo ninguna intención de buscar un marido, Exi. De verdad que no, dijo con aspereza, inquieta ante aquella visión. Señorita Prim, la voz de Téceris llegó con la textura de un sueño. Yo creo que volveremos a verla. La bibliotecaria acarició la cabeza de los tres pequeños sentados sobre la alfombra y miró con afecto a la niña reclinada en la otomana. ¿Realmente lo crees así?, preguntó con una sonrisa. Esta respondió con una inclinación de cabeza. Entonces estoy segura de que volveremos a vernos.
absolutamente segura. La nota de Lulú d'Iberville fue una sorpresa para la señorita Prim. La noticia de que la anciana quería despedirse de ella le produjo una desasosegante intranquilidad. Era una personalidad imponente. Había sido muy consciente de ello la tarde en que la conoció. Y la señorita Prim creía que las personalidades imponentes, como las fuerzas de la naturaleza, eran peligrosas e imprevisibles. Mientras cruzaba San Ireneo rumbo a la casa de d'Iberville, repartió sonrisas y saludos entre comerciantes y vecinos. Todos le correspondieron con afecto. Saludó al carnicero, del que había aprendido cómo cocinar el pavo de Navidad. Sonrió al zapatero, que en los últimos meses había cuidado con esmero sus zapatos. Intercambió unas palabras con la dueña de la papelería, que reservaba mensualmente para ella un paquete de su artesanal papel de cartas, ahora que había adoptado la costumbre local de intercambiar correspondencia. Entró en la consulta del médico, al que le agradeció el jarabe para la tos que les había recetado un par de semanas antes a los niños, y se despidió de las dueñas de la mercería, donde había comenzado a adquirir su ropa interior, ahora que sabía que en San Ireneo de Arnois la lencería era de igual o mayor calidad que en la ciudad. El vestíbulo del viejo caserón, donde vivía Lulú d'Iberville, olía a alpiste y a medicinas, pero también a bizcocho y las tostadas que en la cocina habían preparado para agasajar a la bibliotecaria. Esta se encontró a la anciana recostada en un diván junto a la ventana. A su lado, sobre un velador, un pesado servicio de plata estaba dispuesto para el té. La señorita Prim se acercó y tomó asiento en un pequeño y mullido escabel. «Por el amor de Dios, criatura, siéntese en una silla», exclamó la dama con su vieja voz cascada. «Acabará usted con la espalda rota». La bibliotecaria aseguró que se hallaba perfectamente cómoda en el asiento. Jamás doblaba la espalda. Había aprendido de niña a no hacerlo. «Lo he observado, sí. Se sienta usted correctamente, con la espalda recta y en el borde de la silla. Es un alivio pensar que aún quedan mujeres que saben sentarse. Me pone enferma ver a todas esas criaturas que caminan por la calle con la espalda doblada, el busto hundido y los hombros hacia adelante. Es culpa de las escuelas modernas. Cuénteme, señorita Prim, ¿aprendió usted a sentarse así en una escuela moderna?» La bibliotecaria explicó que no había sido el colegio el responsable de su disciplina postural, sino una vieja tía de su madre que le había enseñado a caminar desde niña con libros sobre la cabeza y a sentarse con la delicada rigidez de una reina egipcia. Antes lo enseñaban en los colegios. Claro que entonces los colegios aún eran un lugar donde los niños aprendían cosas. Hoy en día son fábricas de indisciplina, criaderos de monstruos ignorantes y maleducados. La señorita Prim miró con intranquilidad a la anciana. «Yo no diría eso de una forma tan tajante», murmuró. «Naturalmente que usted no lo diría. Soy yo la que lo digo. ¿Conoció usted acaso los viejos colegios?» La bibliotecaria confesó con docilidad que no había conocido los viejos colegios. «Entonces no puede usted comparar. Lo suyo no son más que juicios bien intencionados, y las personas de juicios optimistas, como parece ser su caso, no solo no ayudan a mejorar las cosas, sino que contribuyen a empeorarlas. Transmiten la falsa percepción de que todo va bien, cuando el mundo, no se engañe, va rematadamente mal». «Pero explíqueme», preguntó,
mientras hacía un gesto a la cocinera para que dejase 2 fuentes sobre una mesa auxiliar junto al velador. ¿Por qué nos deja? ¿Se marcha usted por aquel asunto que comentamos en la casa de Hortensia? La señorita Prim asintió con un movimiento de cabeza. Esperaba no tener que volver a profundizar en el tema. A lo largo de la última semana había tenido la sensación de no haber hecho otra cosa que despedirse de personas que trataban de ahondar una y otra vez en aquella cuestión. Como si adivinase sus sentimientos, la anciana volvió a hablar. No se preocupe, no voy a pedirle que me haga un relato. Este es un pueblo pequeño. Supongo que no creerá usted que necesito preguntar directamente las cosas para enterarme de ellas. La bibliotecaria, que había comenzado a servir el té, se estremeció. Tenía la esperanza de que mis intimidades no hubiesen sido divulgadas por el pueblo. Tal vez haya sido una ingenua. La anciana sonrió con ironía y tomó la taza que su invitada acababa de servirle. No es usted ingenua, simplemente es joven. ¿Acaso no es lo mismo? Solía serlo, debería serlo. Claro que hoy en día cualquiera sabe. La señorita Prim observó el rostro de la anciana con seriedad. ¿Qué quiere decir? Pues que la juventud debería ser todo lo ingenua que nuestra naturaleza nos permite ser, niña. El joven aún camina en cierta inocencia, todavía mira el mundo con sorpresa e ilusión. Más adelante, con el paso del tiempo, descubre que las cosas no son como imaginaba y va cambiando. Pierde entonces esa luminosidad, pierde esa inocencia, su mirada se enturbia y se oscurece. En un sentido es muy triste, pero en otro resulta inevitable, porque son precisamente esos dolores los que lo llevan a la madurez. La bibliotecaria agarró una tostada con mantequilla. ¿Y cree usted que eso ha cambiado? Naturalmente que ha cambiado. Hay que ser un lunático o un gran necio para no darse cuenta de que ha cambiado. Los jóvenes de hoy en día extienden la niñez más allá de lo que corresponde cronológicamente. Son inmaduros e irresponsables a una edad en la que ya no deberían serlo. Pero al mismo tiempo pierden muy pronto la candidez, pierden la inocencia y la frescura. Les sonará extraño lo que voy a decir, pero envejecen pronto. ¿Envejecer? ¡Qué idea tan extraordinaria! La anciana bebió un sorbo de su taza de té y con un gesto indicó a su invitada que le sirviera un pedazo de bizcocho. El escepticismo siempre se ha considerado una enfermedad de la madurez, Prudencia, pero poco a poco ha dejado de serlo. Todos esos niños han crecido ignorando los grandes ideales, aquellos que forjaron a las viejas generaciones a través de los siglos y las hicieron fuertes. Se les ha enseñado a mirarlos con desdén o a sustituirlos por un algo empalagoso y sentimental, que muy pronto los indigesta y desilusiona. Y con ello matan lo más valioso, yo diría que lo único verdaderamente valioso, que posee la juventud respecto a la madurez. Es terrible tener que hablar así, no crea que no me doy cuenta. La señorita Prim se preguntó cómo una mujer de 95 años, que pasaba gran parte de su tiempo echada sobre un viejo diván, podía hacer juicios tan tajantes sobre el sistema escolar y los defectos de la juventud. Antes de que pudiera volver a hablar, la dama se echó hacia adelante y sonrió con astucia. ¿Cree usted que soy demasiado vieja para conocer el mundo moderno y sus problemas? Por supuesto que no, mintió la bibliotecaria. No sea embustera, niña. Tiene usted parte de razón, pero debe tener en cuenta una cosa. Por aquí pasa una multitud de personas diferentes.
Les gusta visitar el pueblo, vienen a la colonia como a un museo. Y yo soy una mujer observadora, querida. A mi edad, poco más se puede hacer sino observar. La señorita Prim hizo un gesto de protesta que la anciana se limitó a ignorar. Sin embargo, tampoco eso es suficiente. Una no debe fiarse únicamente de su propia experiencia. La experiencia de una sola vida humana es un campo de estudio estrecho, incluso si se trata de una vida larga como la mía. Es fácil engañarse. Dios sabe lo fácil que es. Lulú d'Iberville hizo una pausa, como si le faltara aire, y luego continuó hablando. Porque en el fondo siempre es lo mismo, ¿sabe? Siempre se trata de lo mismo. Son viejos errores gigantescos que emergen una y otra vez de las profundidades, como astutos monstruos al acecho. Si una pudiera sentarse junto a la ventana y ver transcurrir la historia humana, ¿sabe usted lo que vería? La señorita Prim, ligeramente intranquila, aseguró que no lo sabía. Se lo diré. Vería una inmensa cadena de errores repetidos a través de los siglos. Eso es lo que vería. Los contemplaría adornados con distintos ropajes, ocultos tras diversas caretas, camuflados bajo una multitud de disfraces, siempre los mismos. No, no es fácil darse cuenta, por supuesto que no lo es. Hay que estar muy despierto y tener los ojos bien abiertos para detectar esas viejas y malignas amenazas que regresan una y otra vez. ¿Cree usted que desvarío? No, querida, usted no puede verlo. La mayoría de las personas ya no son capaces de verlo. Pero está oscureciendo y yo siento caer la noche. Esos pobres niños, ¿qué crees que están recibiendo en las escuelas? La bibliotecaria parpadeó al tiempo que hacía un esfuerzo por tratar de desentrañar el discurso de la anciana. Supongo que conocimientos. Lulú d'Iberville se enderezó con una agilidad inesperada. Se equivoca. Lo que reciben es sofismo, pestilente y podrido sofismo. Los sofistas han tomado las escuelas y trabajan por su causa. ¿No es usted algo pesimista?, preguntó con exquisito cuidado la señorita Prim, mientras miraba disimuladamente el reloj. La anciana la contempló en silencio. Pesimista, en absoluto, querida mía. Pero, ¿qué ha de hacer un centinela sino dar aviso de lo que observa? No hay centinelas pesimistas u optimistas, Prudencia. Hay centinelas despiertos y centinelas dormidos. La bibliotecaria suspiró y miró hacia la ventana. No entendía del todo el alcance de las meditaciones de la anciana d'Iberville. Aquella mujer requería algo más que una tarde de atención si una quería aventurarse en su personalidad. Era demasiado densa para un té con tostadas. Era oscura y misteriosa, como una taza de chocolate caliente. Así que su siguiente destino es Italia. La anciana cambió bruscamente de tema y llenó de nuevo la taza de su invitada. ¿A qué parte de Italia viaja? La señorita Prim confesó que todavía no tenía la respuesta. Por supuesto que sabía cuál sería su primer destino. Había decidido comenzar por Florencia. ¿Por dónde, si no? Pasaría parte del invierno en Florencia. Haría de la ciudad su cuartel de operaciones y a partir de ahí diseñaría un plan para adentrarse en el país, para conocer sus recovecos, para recorrer sus palazzi, sus villas y sus iglesias, para leer perezosamente bajo su cielo y su sol, para empaparse de la belleza que tanto ansiaba. Creía saber también cuál sería el final, Roma. Pero, ¿y entre medias? La señorita Prim no lo sabía, y pese a no saberlo, o quizá precisamente por no saberlo,
se sentía extraordinariamente feliz. Lulú Tiberville escuchó pacientemente todas aquellas explicaciones. Solo después de haberlo hecho, cerró los ojos, se recostó un poco más en el diván y a continuación dijo: «Debe usted ir a Norcia». La bibliotecaria cruzó las piernas y miró de nuevo con resignación hacia la ventana. Desde que había anunciado su intención de irse a Italia, todo San Ireneo de Arnois se había dedicado a decirle a dónde debía ir y qué no podía dejar de ver. «Norcia», repitió. «La cuna de Benito», añadió la anciana con el aire de quien menciona a un antiguo amigo. Y a continuación dijo: «Allí viven unos monjes con los que simpatizo». La señorita Prim guardó un contenido silencio. La idea de que Lulú Tiberville se dispusiese a hacerle un encargo que la obligase a trasladarse a un lugar al cual no había pensado ir, le produjo una intensa sensación de incomodidad. Siempre había pensado que era una desconsideración utilizar la edad como excusa para obligar a los demás a hacer cosas. Al fin y al cabo, ella contaba con sus propios planes, contaba con deberes y obligaciones. No tenía ninguna intención de ir a visitar a unos monjes con los que Lulú Tiberville había decidido simpatizar. Desde luego que no la tenía. «No se precipite», dijo entonces la anciana con aquel aire de abeja reina que la bibliotecaria había admirado tanto en su primer encuentro. «No pretendo enviarla a hacer un recado al corazón de Italia. ¿Podría usted ser tan amable y traerme ese libro verde que está en la estantería y después ese otro rojo que está sobre el piano?» La señorita Prim fue en busca de los volúmenes, que resultaron ser 2 enormes álbumes de fotografías. Su anfitriona los cogió con sus delgadas manos y comenzó a pasar sus páginas. Después de 5 minutos, que parecieron 15, la anciana encontró lo que buscaba. «Aquí está», dijo, y señaló a su invitada un grupo de fotografías que ésta examinó con atención. «Parece un hermoso lugar», murmuró, «y también un hermoso monasterio». «San Benedetto», asintió con suave acento italiano la anciana. «¿San Benedetto? Eso es, ¿no suena como una música?» «La verdad es que sí», respondió la bibliotecaria mientras examinaba las fotografías. «Pero esos monjes, qué extraño, pensé que serían todos muy viejos». «Sabe usted poco de la vida», murmuró Lulú Tiberville con regocijo. «La tradición no tiene edad, niña, es la modernidad lo que envejece. Antes de que se me olvide, debe usted bajar a la cripta». «¿Por qué?», preguntó la señorita Prim, a quien la perspectiva de descender a cualquier tipo de cripta no le entusiasmaba en absoluto. La anciana la contempló con severidad de una maestra ante un niño que se empeña en no comprender y del que se empieza a sospechar que quizá no vale la pena enseñar. «Mire esto», dijo tras pasar varias páginas del álbum. «¿No cree que es hermoso?» La bibliotecaria dirigió la mirada hacia las fotografías y asintió. Norcia poseía una sobria plaza coronada por una estatua de San Benito. En uno de los extremos se erigía una basílica del mismo nombre, con una blanca fachada en la que se destacaba un rosetón. Siglo XIII, probablemente, archivó la metódicamente de la señorita Prim. En otra de las imágenes se veía una inmensa y desierta pradera entre montañas en la que miles de amapolas, girasoles, violetas y otras flores silvestres producían el efecto de un maravilloso tapiz natural. «¡Qué maravilla!», exclamó admirada. «Parece un altiplano». «Una comparación muy apropiada, puesto que es un altiplano»,
respondió su anfitriona. Hay un exquisito hotel en el pueblo donde puede alojarse, el Palazzo Seneca. Lo regenta una familia encantadora. Es perfecto para usted. Lo mejor que se puede hacer allí es descansar, observar la vida y mezclarse con las gentes del lugar. No sabe lo inspirador que resulta cruzar el pueblo rumbo al mercado, saludar a los lugareños, observar a los monjes cultivar la tierra y cantar gregoriano entre los muros de la cripta. Están restaurando un segundo monasterio. Tal vez necesiten ayuda. Norcia, repitió en voz baja la señorita Prim. ¿Quién sabe? Lulú Tiberville la escudriñó con renovada atención. Creo que le vendrá muy bien Prudencia. Aplacará esa dureza modernista. La bibliotecaria se rió mientras removía los 2 terrones de azúcar moreno con los que solía tomar el té. ¿Dureza modernista? ¿Qué quiere decir con eso? La anciana se incorporó para observar mejor a su invitada. Míreme, niña, y dígame qué ve. ¿Tal vez a una dulce ancianita? La señorita Prim, sonriente, negó con la cabeza. Yo no diría tanto. Y haría bien. Soy una mujer dura. ¿Y sabe por qué? Soy dura porque soy vieja. Ahora mírese a usted. ¿Qué es lo que ve? La sonrisa se borró lentamente del rostro de la bibliotecaria. No lo sé. Es difícil juzgarse a sí mismo. Yo se lo diré. Una mujer joven y dura. No sé en qué se basa para asegurar eso, respondió con aspereza la señorita Prim, que jamás se había considerado a sí misma una mujer dura. No se ofenda, niña, quizá me he explicado mal. No he querido decir que usted concretamente sea dura. Lo que quiero decir es que las mujeres modernas como usted lo son en mayor o en menor medida. La bibliotecaria abrió y cerró nerviosamente la cremallera de su bolso antes de replicar. A tenor de aquella última explicación, tal vez no se pudiera decir que hubiese sido insultada personalmente, pero sí que lo había sido genéricamente, y ya fuese de un modo personal o genérico, su sentido del honor la obligaba a protestar. Lulú Tiberville la escuchó en silencio con una ligera sonrisa en la boca, y después volvió a hablar. Así que se pregunta usted en qué me baso para realizar una afirmación semejante, ¿no es cierto? La señorita Prim manifestó que ciertamente esa era su pregunta. Me baso en el ansia, hija mía, simple y llanamente en el ansia. ¿En el ansia? ¿Ansia de qué? La anciana hizo una pausa casi imperceptible antes de continuar, y cuando volvió a hablar, su voz sonó como si no fuese a callar jamás. El ansia que muestran todas ustedes por demostrar su valía, por dejar claro que saben esto y aquello, por asegurar que pueden conseguirlo todo. El ansia por triunfar y el ansia todavía mayor por no fracasar. El ansia por no ser consideradas menos, sino incluso más, por el mero hecho de ser exactamente lo que cada una cree ser, o más bien lo que se les ha hecho creer que son. El ansia inexplicable de que el mundo les reconozca como un mérito el simple hecho de ser mujeres. Ah, pero se enfada conmigo, ¿no es cierto? La bibliotecaria, con los labios apretados y los nudillos casi blancos, no contestó. Naturalmente que se enfada, y sin embargo, no hay más que escucharla hablar del hombre para el que trabaja para darse cuenta de que algo de lo que digo es cierto. ¿Por qué parece usted tan enfadada? ¿Por qué lo compara y lo registra todo como si la vida se midiera con escuadra y cartabón? ¿Por qué tiene tanto miedo a perder su lugar, tanto temor a quedarse atrás? ¿Por qué, querida, se defiende usted tanto? La señorita Prim miró a la anciana sin saber qué decir. Trató de serenarse interiormente,
mientras reflexionaba sobre la mejor forma de responder a lo que acababa de escuchar. Y mientras lo hacía, la voz de Lulú Tiberville volvió a sonar áspera y cansada. Dice usted que quiere encontrar la belleza, pero no será así como lo consiga, amiga mía. No lo conseguirá mientras cuide de sí misma como si todo girara en torno a usted. ¿Es que no lo comprende? Es exactamente al revés, justamente al revés. No debe usted ser cuidada, debe usted ser herida. Lo que trato de explicarle, niña, es que mientras no permita que esa belleza que busca la hiera, mientras no permita que la quiebre y la derribe, no conseguirá usted encontrarla. La bibliotecaria se puso en pie al tiempo que se sacudía con brusquedad 2 o 3 migas de bizcocho de su falda de tweed. Miró fríamente a la anciana, echada en el diván, que inclinó su vieja cabeza a modo de silenciosa despedida, y a continuación salió del salón y de la vida de Lulú Tiberville con la firme intención de no regresar jamás.